Listo. Perfecto, pues buenos días a todos. Es un gusto saludarles. Ya prácticamente son tardes porque ya son, no, sí son todavía 11:20 de la mañana. Entonces, buenos días a todos. Es un gusto el saludarles. En este caso nos acompañan nuestra hermana Estercita, nuestro hermano Eduardo y nuestra hermana Nayeli. Entonces, en este caso, damos la cordial bienvenida y también a los que nos están viendo en YouTube, bienvenidos a todos, esperando que puedan encontrarse bien y pues prácticamente estamos en hermenéutica con la última clase del semestre. Tenemos como tema figuras retóricas en la cual vamos a ver en esta clase todas y cada una de las figuras retóricas que se ven en la Biblia, cómo funcionan y cómo se aplica la figura retórica en los temas que se puedan ir aplicando y viendo en este apartado de clase. Así que me gustaría que pudiéramos orar, pudiéramos presentarle este tiempo a nuestro Dios y dejar que Él esté explicándonos las figuras retóricas porque están directamente incluidas en su palabra. Así que cerremos nuestros ojos y pongámonos delante de nuestro Dios. Señor Jesús, amado Padre, bendito Espíritu Santo, te damos gracias porque nos permites una vez más conectarnos como equipo de hermenéutica, como alumnos y maestros, Señor, en este caso. Solamente somos los que volteamos las páginas y tú eres el único que explica, Señor. Te damos gracias porque tú eres el único que nos enseña, que no deja de perseverar en nosotros hasta que tú completas la obra, Señor. Gracias porque tú el día de hoy nos vas a poder enseñar la clase número 8, Señor, que tiene como título Figuras retóricas. Sabemos, Señor, que van implícitas en tu palabra. Algunos pasajes de la Biblia están escritos en algunas figuras retóricas que vamos a ver el día de hoy, así que te pedimos que si se trata siempre de ti, que tú nos ayudes, Señor. Primero que todo, abriendo nuestro entendimiento y pidiéndote, Señor, que siempre podamos tener toda la comprensión, que usemos toda la ciencia y todo el conocimiento que nos has dado para poder poner en práctica estas figuras retóricas y sobre todo poder ubicarlas, Señor. Ayúdanos a que todos los temas que estamos viendo en esta clase sean lo mayor aprovechadas posible, Señor, sabiendo que a pesar de que es mucha teoría y a lo mejor siempre es un poquito complicado como seres humanos entender tanta teoría y ponerla en práctica, que no sea el caso en esta materia, sino que al contrario, entendiendo cada una de las figuras retóricas, poder aplicar el conocimiento y poder desglosar parte por parte de lo que se está viendo en tu palabra para poder ubicar cuando estamos hablando de una figura en particular o si estamos viendo un análisis previo para poder aplicar una enseñanza o poder vivirla en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque tú siempre nos enseñas para después, una vez enseñándonos, continuar con el siguiente nivel para después compartirlos a los demás. Así que te damos gracias. La clase, como siempre, es tuya. Yo me hago a un lado para que tú seas Espíritu Santo hablando en esta mañana para todos y cada uno de aquellos que vayan a estar escuchando esta clase. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Amén, Pues maestro. Dios le Amén. bendiga. Dios me las bendiga, hermana Tercita y hermana Georgina. Gusto en saludarlas. Pues bueno, vamos directamente ahora sí con la clase número 8 que tiene como título Figuras retóricas. Y para comenzar, vamos a retomar un poquito. Para que nosotros podamos continuar con este estudio de la palabra de Dios, necesitamos estudiarla con un sistema ordenado de pasos, todas las figuras que la Biblia utiliza, con el objetivo de identificarlas y hacer uso de las reglas vistas en clase de una manera adecuada y en la situación correcta. Cada una de las formas en las cuales se ha escrito la palabra de Dios, como lo sabemos que fue escrito en poesía, en narrativa, explicativa, todos estos pasos nosotros podemos aplicar las reglas de la hermenéutica paso por paso para que frase por frase, contexto por contexto, incluso con la inspiración de un solo libro y utilizando los paralelos, como fue en este caso de la clase pasada, podamos tener el objetivo de identificarlos y hacer el uso de las reglas vistas en clase para utilizarlos de manera adecuada y en la situación correcta. Y para podernos familiarizar mejor, vamos a estudiar una serie de figuras muy usuales y por supuesto veremos ejemplos para su mejor entendimiento. Para esto es necesario una total atención en este tema,
ya que existen muchas figuras y cada una de ellas la podemos ver en algún momento de nuestro estudio de la palabra de Dios. Para esto, pues entendemos que las figuras retóricas del lenguaje bíblico no son solamente exclusivas del idioma hebreo, son las mismas que en otros idiomas. Esta es la ventaja que tenemos porque al traducirse de un idioma al otro, no se van a ver de una forma diferente las figuras retóricas, sino todo lo contrario. Vamos a tener el privilegio de ver que de la misma forma que se le hablaba en el hebreo, en el arameo y en el griego, que fueron escritas las lenguas de la Biblia, podemos de la misma forma entender que esas mismas figuras retóricas fueron traspasadas de un idioma al otro, fueron transportadas, más allá de ser traspasadas, sino fueron transportadas con total entendimiento y cuidando que estas figuras se respeten y se sigan viendo hasta nuestros días. Por lo tanto, aunque sus nombres son un tanto extraños, nuestra atención siempre debe ser dirigida a los ejemplos que las representan, ya que nos ayudarán a aplicarlas en el momento correcto. Y para eso la pregunta insignia es, ¿qué son las figuras retóricas? La palabra retórica, según el diccionario, es el arte del bien decir. Es el arte de dar al lenguaje escrito o hablado una eficacia para poder deleitar, para poder persuadir o conmover. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa porque aquí me recuerda mucho un pasaje de la Biblia en el cual se dice que sus palabras son como la dulce miel. En este caso estamos hablando del libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, el rey David escribía mucho esta parte de la cual nosotros podemos ver que las palabras que vienen de parte de Dios o los escritos que vienen de parte de Dios son como la dulce miel. La dulce miel, ¿qué hace la miel cuando nosotros la probamos? Nos endulza nuestra boca. Pero si nosotros nos somos amantes de lo dulce, podemos entender que el tener un dulce en la boca, un postre, un chocolate, cualquier cosa que sea dulce, incluso una bebida azucarada, podemos entender que causa un deleite y podemos disfrutarlo con total libertad con nuestros sentidos, en este caso el sentido del gusto. Entonces, el arte del bien decir es para que todo lenguaje escrito o hablado tenga una eficacia para satisfacer el corazón del ser humano. Por eso es que es muy importante y cobra mucho sentido el nombre de retórico. Retórico hablamos también no solamente para la palabra de Dios, sino retórico hacemos cuando hacemos las cosas para poder deleitar, incluso para las amas de casa que se encuentran aquí y para los hombres también de familia que se encuentran aquí conectados. Cuando nosotros queremos darles de guisar a nuestra familia, entendemos que lo hacemos de forma retórica. ¿Para qué? Para persuadir, para deleitar o conmover con el sabor de una comida el paladar de cada uno de nuestros familiares. De la misma forma, cuando hablamos de una figura retórica, se hace para que con cada palabra hablada o escuchada, siempre sea para deleitar los sentidos de cada una de las personas. Y pues obviamente entendemos que el significado de la palabra figura es una cosa que representa o significa otra. En este caso es cada uno de ciertos modos de hablar que se apartan de los más habituales con fines expresivos o estilísticos. Entonces, con estas dos definiciones podemos concluir que las figuras retóricas forman parte del arte del hablar con el propósito de dar eficacia a lo que hablamos. Entonces, para que podamos hacerlo, tiene que tener una coherencia. Y aquí se rompen todos los paradigmas por los cuales entendemos que la palabra de Dios está escrita y hecha por Dios a través de los hombres. Aquí se rompe toda ideología contraria a esto porque forman parte del arte del hablar con el propósito de dar una eficacia a lo que hablamos. Aquí cabe mencionar que no solamente es un lenguaje directo, ya que no es común ni tampoco corriente, pero oculta significados.
que al leer, releer y utilizar cada una de las reglas de la hermenéutica que ya hemos visto hasta el momento, pueden darnos el conocimiento y la amplitud para conocer que esos significados ocultos nos enseñan grandes cosas. Así que, además de que no es un lenguaje directo, también puede tener más de un significado, puede tener el propósito de hacer más expresiva o dar estilo a lo que se comunica. También específicamente en el lenguaje bíblico, en algunas ocasiones, el de no hacer tan accesible alguna enseñanza. Y aquí pues podemos preguntarnos, ¿por qué? Si Dios es el que nos dice, incluso hay un versículo en la Biblia, ¿no? Dice, si usted quiere sabiduría, pídala a Dios, que Él la da sin medida a todo aquel que la pida. Entonces, ¿por qué no se hace tan accesible alguna enseñanza? Porque tenemos que profundizar. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en algunas clases anteriores, que eran las características de un buen intérprete? Tener paciencia y perseverancia en el estudio. De la misma forma, esto nos va a abrir la llave para que, aunque la palabra de Dios no haga tan accesible alguna enseñanza, con nuestra perseverancia y con la aplicación de las reglas de la hermenéutica que ya hemos visto hasta este tiempo, nos van a poder abrir los ojos para que esas enseñanzas que no se abran de una forma tan completa o tan fácil, podamos accesar a ellas y obtener lo mejor. Y este último nos dice que hay ciertas partes de la palabra que por más que estudiemos y analicemos, no vamos a poder llegar a la esencia pura de su significado, pero para eso tenemos la revelación divina, la cual se llama también rema. No sé si ustedes han escuchado también, o en sus iglesias, o donde quiera que hayan escuchado contenido cristiano, que muchas veces incluso oran, ¿no? Y dicen, Señor, para que se haga rema en nuestro corazón. Entonces decimos, rema, pues yo no sé qué significa. Es una palabra que también está obtenida del lenguaje, creo que si no me equivoco es del lenguaje latín, y quiere decir revelación divina. La revelación divina solamente va a ser obtenida por medio del Espíritu Santo. Así que si en algún momento hemos pensado no incluir al Espíritu Santo, pues déjenme decirles que para eso necesitamos nosotros acudir con Dios para poder tener la respuesta y el resultado a lo que nosotros estamos buscando. Porque de lo contrario estaremos solamente leyendo un libro difícil de entender. Sin la revelación de aparte de quien lo creó, que en este caso el Espíritu Santo también es Dios, podemos entender que no vamos a poder comprender nada. De la misma forma, siempre la revelación divina nos va a dar la pauta y sobre todo nos va a abrir los ojos a lo que Dios quiere que abramos. Entonces, por último, existe una gran cantidad de figuras y todas ellas se usan con frecuencia en la Biblia. Para eso vamos a ver una por una y explicar una por una. ¿Para qué? Para que en esta media hora todavía que me queda de clase podamos llegar hasta el final de las figuras y podamos decir que lo que estamos aprendiendo siempre va a venir en la palabra de Dios y para eso necesitamos en todo tiempo nuestra total comprensión y como lo vimos desde el principio, nuestra total atención. Por eso es que al día de hoy nos vamos con la metáfora. La primera figura retórica que vamos a analizar el día de hoy va a ser la metáfora. Esta figura tiene como base alguna semejanza entre dos objetos o hechos, caracterizándose uno con lo que es propio del otro. El primer ejemplo con el cual vamos a explicar va a ser en Juan 15:1, nuestro Señor dice, yo soy la vid verdadera. En este caso se caracteriza como sí mismo con lo que es propio y esencial de la vid. La vid verdadera es una vid que es real y una vid que está establecida. Y en Juan 15:5 dice, vosotros sois los pámpanos. Aquí para empezar debemos de ver su significado de estas dos palabras para entenderlo. Vid y pámpano. Si nosotros nos podemos a investigar qué significa la vid, pues entendemos que es el árbol donde da raíz lo que tenemos como el árbol, ¿vale? Bien, se los voy a buscar.
Planta vivaz y trepadora de la familia de las vitáceas, con tronco retorcido, vástagos muy largos, flexibles y nudosos, cuyo fruto es la uva. Por lo tanto, podemos entender que en este caso, cuando dice Jesús que es la vid, Él es la planta de la cual van a crecer las uvas. Por lo tanto, dice que los pámpanos somos nosotros. Nosotros procedemos o somos el fruto directamente de lo que es Jesús. Por lo tanto, entendemos y nos damos cuenta que nuestro Señor Jesús se caracteriza con la planta que produce y nosotros con las ramas de la misma. Somos extensiones de lo que es originalmente. Por lo tanto, esto se refiere a que la vid es la que comunica la savia para dar vida a los pámpanos. Por lo tanto, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, entendemos que Él es la raíz de todo. Cuando también dice que es el pan de vida, cuando dice que si nosotros creemos en Él, correrán ríos de agua viva, y esta es la metáfora que estamos nosotros leyendo, que si de la savia corre la vid, por medio de las ramas se sigue extendiendo para que después de esas mismas ramas crezca el fruto de la vid. En este caso estamos hablando de las uvas, para que en aquel entonces era de una vital importancia en el Nuevo Testamento, cuando fue la conquista del Imperio Romano, la vid, y en este caso la oportunidad de hacer vino, era una de las economías más fuertes y más importantes de aquel tiempo. Por eso es que aplica la metáfora a nuestro Señor Jesús con esto. Como ellos sabían que era de la economía más importante el hacer vino, podía meter el aspecto de ser Jesús, como la vid, como los pámpanos, para que toda la gente lo entendiera y dijera, wow, Jesús es como una vid, qué importante y qué necesario es para la economía el hacer vino en aquel tiempo. Y en aquel momento decía, bueno, que entonces qué importante es Jesús, que se compara con lo más importante de la economía de aquel tiempo para decir, wow, Señor, entonces sí, tú eres necesariamente importante en nuestras vidas. Y ahí es por eso que la metáfora cobra mucho más sentido de acuerdo al contexto cultural y lo que estaba pasando en aquel tiempo. Entonces, este ejemplo de la metáfora nos da ese entendimiento para poder saber que lo que estamos leyendo, incluso muchas veces se va a venir con algunos ejemplos de nuestro Señor Jesús. Hay muchas más metáforas, pero se puede explicar con este simple ejemplo. ¿Tienen alguna duda con la palabra de metáfora, con la primera figura que estamos viendo? ¿O continuamos con la siguiente? ¿Todo bien? Dice nuestra hermana Nayeli. Todo Perfecto. bien, hermano. Perfecto, mi hermano Eduardo. Pues entonces continuemos con la siguiente. Sí. Muchas gracias, hermana Cecita. Continuamos con la sinécdoque. Sinécdoque significa la figura retórica de pensamiento que consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con la que existe una relación de inclusión. Puede utilizarse básicamente con el nombre del todo por la parte o la parte por el todo, la materia por el objeto, la especie por el género y viceversa, el singular por el plural y viceversa, o lo abstracto por lo concreto. En este caso estamos hablando de la misma figura, pero aplicado en diferentes formas. Todo por la parte o parte por el todo, materia por objeto, especie por género, singular por el plural, plural por singular, o lo abstracto por lo concreto. Vamos a ir uno por uno de esta parte de la sinécdoque porque es importante entenderla. Si a nosotros se nos llega a atorar a lo largo de nuestro estudio de la palabra, podemos recurrir a este recurso para saber qué tipo de sinécdoque estamos viendo. En la sinécdoque del todo por la parte, vamos a ver como primer ejemplo Salmos 16:9, donde dice el salmista, mi carne también reposará confiadamente. En este caso, la palabra carne se refiere a todo su ser, pero no dice mis carnes, sino dice mi carne refiriéndose a toda la estructura del cuerpo humano, diciendo
Sí, todo mi ser también reposará confiadamente, pero en aquel momento se explicaba como mi carne. Es mi carne, como mi cachito de carne. Esa es la sinécdoca de todo por la parte. O sea, todo lo que somos el ser humano lo resumían en una sola parte, que es la carne. Recuerden que la carne, pues es lo que nosotros podemos sentir que recubre nuestro ser. Piel o carne es prácticamente un sinónimo. Por lo tanto, entendemos que esta parte del sinónimo de toda por la parte se explica de esta forma. Otro ejemplo es Segunda de Reyes 14:12, donde dice, y Judá cayó delante de Israel. Aquí se refiere a los soldados de Judá. Todo por una sola parte. Se hablaba de Judá como una tribu, pero Judá, pues no solamente era una persona, sabiendo que de una persona provino toda y cada una de las tribus, pero al solamente hablar Judá cayó delante de Israel, habla de todo, todo por la parte, una pequeña parte. Entonces, no sé si haya quedado claro para podernos ir con la parte por el todo. La parte por el todo, el ejemplo es Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día. Pan aquí representa todos los alimentos. ¿Y se dan cuenta? Cuando hablaban de carne era por el todo, pero ahora el pan que genera es el todo, solamente habla una pequeña parte. El pan, no dice los panes nuestros de cada día, dánoslo hoy. No, pan representa a todos los alimentos. La pequeña parte significa el todo. Entonces, entendemos el siguiente, Salmo 68:21. Herirá la cabeza de sus enemigos. Se refiere al cuerpo en sí de todas las personas. Entendiendo que solamente por una pequeña parte se explica el todo. Es un poquito similar a lo que estamos viendo el todo por la parte, que la parte por el todo, pero sí tienen su diferencia. Por eso necesitamos analizar correctamente para que sea más fácil de entender. Vámonos a la sinécdoque del número singular por el plural. Para eso nos vamos a Génesis 2:18 y Salmos 37:32. Me gustaría que en este caso nuestra hermana Georgina nos lea Génesis 2:18 y nuestro hermano Eduardo Salmos 37:32. Cuando lo tengan, por favor, pueden abrir su micrófono con toda la libertad, ¿vale? Génesis 2:18, maestro. Es correcto, hermana Georgina, por La favor. palabra de Dios dice, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. Muchas gracias, hermana Georgina. Entonces, aquí se habla solamente, no es bueno que el hombre esté solo. Aquí en este caso solamente hablaba de Adán, pero también englobaba a todo aquel hombre, que en este caso en nuestros días somos más de 8 billones de personas, y según las estadísticas, se supone que estamos casi, casi mitad y mitad, salvo que algún porcentaje mayor, creo que el 55% son las mujeres. Entendemos aquí que, pues obviamente, el hombre, en este caso estamos hablando de 3,8 billones de personas que son consideradas hombres, no deben de estar solos. Entonces se habla de una sola persona, pero englobaría al día de hoy a 3,8 billones de hombres. Por lo tanto, dice, no está bien que el hombre esté solo. Una pequeña parte por el plural. Y de la misma forma, hermano Eduardo, Salmos 37:32. 32, hermano. 37, capítulo 37, versículo 32. Ok. 37, 32, ¿va? Así es. Dice la palabra de Dios, acecha el impío al justo y procura matarlo. Muchas gracias, Amén. hermano Eduardo. Entonces,
Nos damos cuenta aquí que dice, acecha solamente un impío a un justo. Obviamente entendemos que al día de hoy, gracias a la gracia y al sacrificio de nuestro Señor Jesús, hoy podemos llamarnos justos no por lo que hagamos, sino justificados por Jesús. De la misma forma, podemos entender que aquí dice, los impíos van a acechar al justo, a los justos, a todos los justos. Todos los impíos a los justos. Solamente un singular aquí se explica, pero engloba a un plural, a un grupo de gente que es considerada justa, que es acechada por, en este caso, los impíos. Entonces, eso también tiene una enseñanza porque obviamente puede aplicar a nuestra vida. Si el día de hoy somos perseguidos, somos molestados en nuestras unidades habitacionales, tenemos problemas familiares, tenemos muchas cosas alrededor, incluso en la propia iglesia, podemos ser atacados o podemos ser criticados, infinidad de cosas que puedan hacer daño en contra de nosotros, que puedan hacernos como una acechanza. Aquí nos debemos de levantar como hombres justos y de la misma forma entender que aunque seamos acechados y nos procuren matar, nuestra justicia, incluso ya siendo un poquito englobados, dice el versículo 33 de lo que estaba leyendo nuestro hermano Eduardo, Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgare. Entonces, tenemos alguna dificultad, Dios sabe por qué lo estoy diciendo. Entonces, tenemos alguna dificultad y por qué estamos siendo acechados, Él no nos va a dejar morir. Aunque procuren matarnos, aunque procuren matar nuestros pensamientos, aunque procuren matar nuestras vidas, debemos de saber que Dios no nos va a dejar desamparados. Dios siempre va a estar con nosotros. Así que después de este pequeño paréntesis, amén, amén, mi hermano Eduardo. Entonces, vámonos con el siguiente. Sinécdoque de la materia por la obra. Josué 8:31 e Isaías 44 dice. Para esto voy a pedir el apoyo de nuestra hermana Esthercita con Josué 8:31 y nuestra hermana Nayeli, Isaías 44, versículo 19. Cuando lo tengan, por favor, pueden abrir su micrófono. Isaías 44, 19, hermano. Es correcto, hermano Nayeli, por favor, cuando usted lo tenga, puede también leerlo sin problema. Amén. La, Adelante, hermano Nayeli. sí, la palabra de Dios dice así. No, no discurre en entendimiento para decir parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí. Cocí pan, hacé carne y lo comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de... Muchísimas gracias, hermana Nayeli. Entonces dice, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento. O sea, discurre tiene como significado inventar algo. O sea, dice, no solamente lo inventé para mí, ni tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus basas. O sea, aquí dice, pues solamente voy a hacer esto. Se responde de una forma impresionante porque dice, o sea, para eso nos vamos con el principio de lo que dice Jehová es el único Dios. O sea, aquí dice, la materia por la obra, aquí dice, no nada más hice un sacrificio por hacerlo, no solamente cocí pan, no solamente corté un árbol, sino lo hace para glorificar al único Dios. Entonces, la materia, que en este caso es cocer pan, arrancar un tronco, hacer esas pequeñas cosas, no solamente son cosas por materia como tal, sino explican una obra de glorificar a Dios. Esta es la sinécdoque de la materia por la obra. Y ahora me gustaría poder escuchar a la hermana Estercita con Josué 8:31. Amén. La Adelante, hermana, palabra por de favor. Dios
La palabra de Dios dice así, Josué 8:31, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Amén. Muchas gracias, hermana Tercita. Y lo que podemos entender aquí, entonces, es una de las cuales dice, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó, ¿qué? Hierro. Podemos decir, hierro, pues a lo mejor puede ser, pues el cacho de hierro sin forjar y se cae, ¿no? Sobre el altar. No, aquí se explica la materia, que en este caso solamente es hierro, por la obra. En este caso, no se le puso hierro, sino a lo mejor fue martillando con una herramienta de hierro, con una espada, con un martillo, con un cincel. Eso es lo que se está explicando, la materia por la obra. Se le está diciendo solamente por hierro a una herramienta que se utilizaba para poder destruir los altares de piedras. Entonces, esta es la sinécdoque de la materia por la obra. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Les quedó un poquito claro la sinécdoque? Como les decía, es un poquito complicada de entender, pero con la práctica podemos ir viendo con estos ejemplos que se van aclarando las dudas. ¿Tienen alguna duda? ¿O continuamos con la siguiente parte de la sinécdoque o con el siguiente figura? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Si no hay alguna otra duda, ya que sí, nuestra hermana Nayeli, perfecto. Nos vamos ahora con la figura retórica de la metonimia. Como les decía desde el principio, tienen un poquito de nombres raros, pero esta es la siguiente figura. Metonimia. Esta figura es usada cuando se pone la causa por el efecto o la señal o símbolo por la realidad que indica el símbolo. Estos ejemplos, pues va a ser también un poquito complicado, pero necesitamos la total atención. El primer ejemplo va a ser, nuestro Señor Jesús usa esta figura poniendo la causa por el efecto. Cuando dice en Lucas 16:29, tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. En este caso, Moisés y los profetas ya no estaban vivos en aquel tiempo. Entonces, la metonimia es una señal o un símbolo que indica otra cosa o realidad. Se unifica, pero por ejemplo, cuando hablaban, tienen a Moisés y a los profetas, Moisés, ¿qué fue lo que creó? Moisés creó la ley. Entonces, por eso nada más, para resumir de que ustedes tienen la ley, decían, oigan, tienen a Moisés y a los profetas, puesto el libro de Isaías, el libro de Jeremías, todos los profetas dejaban una huella importante en el pueblo de Israel, que cuando leían sus escritos, el símbolo, porque para ellos era un símbolo, Elías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Saqueo, Zacarías y Malaquías, y una infinidad de profetas, tenían la oportunidad ellos de ver que todas sus enseñanzas tenían que escucharlas y ponerlas en práctica, pero para él no englobar a todos y aquellos profetas, decían, tienen a Moisés y a los profetas, tienen toda su ley, tienen todos sus estatutos, tienen todos sus escritos, pues escúchenlos. Esa es la metonimia, lo que un símbolo representa, pero indicando el total, la totalidad. ¿Es muy parecida a la sinécdoque? Sí. ¿Es muy parecida a la metáfora? También, pero tiene una particularidad en específico. En este caso solamente se habla, tienen a Moisés y a los profetas. Óiganos, en lugar de los escritos que dejó Moisés y los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora, otro ejemplo. Juan 13:8, cuando nuestro Señor Jesús dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. En este caso, está poniendo la señal o símbolo por la realidad que representa la señal o el símbolo. En este caso, emplea la señal de lavar los pies por la señal de purificar el alma, pues él mismo dice que no tendremos parte con él
si nuestra alma no es purificada. Entonces, a lo mejor nosotros decíamos, pues de acuerdo a usos y costumbres, pues era importante para que no entraran sucios a ninguna casa, pues qué padre, ¿no? Pues estar limpio, pues sí, ¿no? No puedes entrar a una casa sin estar con los pies sucios, ¿no? En este caso, pues no había pavimento en aquel entonces, no había cemento, se ensuciaban verdaderamente sus pies, pero en el sentido espiritual entra la metonimia. El símbolo de lavarse es de forma espiritual también. Para no entrar en parte con nuestro Señor Jesús, pues obviamente es entrar al reino de los cielos por medio de su salvación. Por lo tanto, el lavar nuestra alma siempre tiene que ir directo con Él, porque Él ya pagó el precio por todos nosotros. Y vámonos con un ejemplo más de la metonimia para que nos quede claro y ya vayamos con la siguiente figura. Un ejemplo más es Juan 1:7, ya que es evidente que no se refiere concretamente a la sangre de nuestro Señor, sino al acto de su sacrificio. Me gustaría que pudiéramos ir a Primera de Juan 1:7, esa sí se las voy a leer yo para que podamos terminar rápidamente la metonimia. Primera de Juan 1:7 dice como subtítulo en el versículo 5, Dios es luz. Y dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No habla directamente de la sangre, sino del sacrificio por el cual derramó sangre, pero redimió los pecados de todos aquellos que crean en Él. Entonces, como les decía, se parece mucho a la metáfora y a la sinécdoque, pero tiene una particularidad solamente de símbolo por lo que significa la otra cosa que está enfocándose. Vámonos con, dígame. Ay, tengo una pregunta. Es que ahorita que estabas poniendo los 3 ejemplos, o sea, entonces, del primer versículo podría ser que, o sea, la metonimia es o sea, la figura serían los mandamientos o Exactamente. eso. Ujú. Ya. Sí, los mandamientos y los escritos que dejaron los profetas. Por ejemplo, no sé, Daniel dejó una visión acerca de las 70 semanas y entonces eso, pues le decían, o sea, ya están las 70 semanas, pues escucha lo que dice las 70 semanas, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando narra nuestro Señor Jesús que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, que le dice, pues si lo tienes, ¿por qué no lo escuchas? Se está cumpliendo delante de ti, en este caso lo decía nuestro Señor Jesús, se está cumpliendo delante de ti y no lo entiendes, tienes a Moisés y a los profetas, escúchalos, o sea, tienes todos sus escritos, como quien dice, los mandó directamente a leer. Entonces, no sé si te quedó más claro, Andy. Sí, ya. Muchas gracias, David. Perfecto, no de nada. Y entonces ahora sí, nos vamos directamente con la prosopopeya. Esta también ya es una de las que más yo escuchaba en español, así que yo creo que están un poquito familiarizados también ustedes. Se van con la explicación. Esta figura consiste en dar personalidad a las cosas inanimadas o abstractas, los hechos, acciones y cualidades propias de los seres inanimados a los seres irracionales que poseen las personas. Este va a ser fácil porque sí es fácil de diferenciar delante de las demás, de la metáfora, de la sinécdoque y de la que vimos, metonimia. Entonces, el primer ejemplo, el apóstol Pablo habla de la muerte como de una persona que puede hacer algo en Primera de Corintios 15:55. Andy, ¿nos podrías buscar Primera de Corintios 15:55? Cuando la tengas, ¿nos puedes ayudar a leerla, por fin? Sí. Y está muchas, bueno, antes de que lea Andy, muchas de las películas que hoy en día conocemos, que de Disney, de algunas de las caricaturas que nosotros teníamos, utilizan la prosopopeya mucho. Por eso es que ya ahorita que lea Andy, vamos a tomarle muchísimo más significado a lo que estamos viendo como prosopopeya. ¿Ya lo tienes, Andy? Sí, ya lo tengo.
Adelante, Andy, Primera por de Corintios 15 al 55, la palabra de Dios dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Muchas gracias, Andy. Y pues aquí le está preguntando como quien dice a la muerte, ¿no? O sea, ¿dónde estás, no? ¿Dónde está tu aguijón para matarme? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, sepulcro, porque le habla también al sepulcro, ¿no? O sea, como al panteón viviente, ¿dónde está tu victoria? Y ya Jesús venció en la cruz del Calvario. Dice en el 56, ya que el aguijón de la muerte, ay, bueno, ya que el aguijón de la muerte, aquí está. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y obviamente más gracias en dadas a Dios que la victoria nos la dio por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, está utilizando las cosas que son inanimadas. Por ejemplo, un sepulcro no puede revivir, no puede tener vida porque es un objeto inanimado. Y también la muerte pues, es solamente un resultado, más no tiene una vida, pero se le dice para que lo entendieran de una forma personal, persona con persona. Aquí la muerte, aquí Pablo le pregunta, ¿dónde estás? Tú ya estás vencida por la obra de nuestro Señor Jesús. Entonces, ese es un pequeño ejemplo. El siguiente, Pedro emplea la figura cuando habla del amor en Primera de Pedro 4:8, que dice que cubrirá multitud de pecados. Entonces dice, el amor cubre multitud de pecados, no es que el amor se vista o saque su cobijita y cubra a lo que se llama pecado, ¿no? No es de forma física, pero sí entendemos que es un ejemplo como si fuera así. ¿Para qué? Para que de una forma como más ilustrativa se explique lo que es el amor cubriendo, perdonando toda la multitud de pecados. Y un último ejemplo, Salmos 85 del 10 al 11, donde hay una referencia a la abundancia de las bendiciones que encontraremos en el reino milenario. Se las voy a leer también rápidamente para que lo tengamos, porque ya son 12:02 y tampoco quiero quitarles más tiempo del que debería de quitarles para que podamos terminar. Salmos 85 del 10 al 11. Dice la palabra de Dios. La misericordia y la verdad se encontraron, como si se encontraran a un amigo en la calle, es como si lo estuviera explicando. La justicia y la paz, ¿qué dice? Se besaron, como si estuviera un esposo o una esposa besándose. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Son muchas prosopopeyas que si al día de hoy la pudiéramos animar como la inteligencia artificial, podríamos entender así, ¿no? Que es una persona que se llama verdad y la justicia, una que se llama justicia y otra que se llama paz. Dale un beso. Y se dan un beso. Son objetos inanimados que explican cosas profundas. ¿Por qué? Porque dice que la justicia y la paz se besaron, porque sin la paz no existiera la justicia. Y si se quisiera establecer una justicia, no va a ser establecida en medio de una guerra, sino con la paz. Tienen que ser unidas. Y así como el esposo y la esposa se besan para estar unidos, labio con labio, entendemos que la paz y la justicia van juntas. La misericordia siempre se va a encontrar con la verdad. ¿Por qué? Porque la misericordia nos da la apertura de conocer la verdad. Si nosotros nos equivocamos y Dios nos perdona por misericordia, la verdad va a ser, sí, te equivocaste, yo te perdoné, pero yo te voy a explicar que tú te equivocaste y que la verdad es que tú tienes que hacer las cosas. Adelante, Andy. David, entonces la prosopopeya, es que estoy un poquito confundida, es cuando son como cosas inanimadas, o sea, que no son como tangibles, pero en este caso de una fábula, ahorita se me vino a la cabeza números 22, 28, que Dios le abrió la boca a una asna, ¿no? Entonces, ¿esto entra en prosopopeya o entraría en fábula? Porque, o sea, como tal la burra está ahí, o sea, y sí se puede tocar, pero aquí a lo mejor y como bien lo dices, la paz como tal no se puede como que ser, tocada o tangible, pues. En este caso aquí estamos hablando de cosas que no son tangibles.
En este caso, cuando usted habla con Balaam, sí habla a través de un asna. Entonces, esto es algo que no es prosopopeya, pero sí es algo milagroso. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a hablar un asna y se le explica? Es como cuando nosotros escuchamos, no, no sé si pudiéramos ver en una película de Disney, ¿no? Que la tetera habla. Esa es la prosopopeya. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que una tetera no va a hablar. En este caso, pues el asna podemos entender que es un ser viviente y Dios la utilizó para poderle hablar a Balaam. Entonces, en este caso, ya lo que podemos entender ya es otra situación. No entra en la parte de esta parte de números, pero sí cuando hablan de una situación que no tiene vida o que Dios no usa, sino solamente, por ejemplo, no somos instrumentos de barro, pero, por ejemplo, si dice que somos instrumentos de barro, que dijera, ¿no? En un versículo, ¿no? El barro se puso en manos de Dios y fue formado. Entonces, ahí le está dando vida al barro, ¿no? Es un ejemplo, no está en la Biblia, pero sí que sea un objeto inanimado que cobre vida con un relato o una experiencia de acuerdo a la persona que está escribiendo. En este caso fue el apóstol Pablo, puede ser también Juan, Pedro, todos aquellos que escribieron, por ejemplo, también el rey David, son aquellos que narran algo que no sucedió. Pero en este caso, la de números 22 sí ocurrió con el asna. Entonces, no sé si quedó un poquito más claro, Andy, el tema. Sí quedó más claro. Gracias, David. Vale, perfecto. Pues bueno, ya son 12:07, ya me siento carrereado con ustedes. Me quedan prácticamente 1, 2, 3 temas. Entonces me voy a tratar de ir lo más rápido posible para acabar más tardar 12:20. Yo espero que también la rapidez no le quite la explicación correcta, pero si llegara a ser más tiempo de 12:20, sí les armaría yo como un adicional para que ustedes lo tengan y también compartirles lo que es el recurso que es el último cuestionario, que aquí pues más adelante ahorita les voy a explicar cómo vamos a manejar el cuestionario número 3, ¿vale? Entonces, nos vamos con alegoría. Alegoría, esta figura consiste en un grupo de metáforas y cada una de ellas representa realidades que le corresponden. Sí, la alegoría es un grupo de la primer figura retórica que estudiamos. Es tan palpable la naturaleza de la alegoría que resulta casi imposible hacer una interpretación al pie de la letra. Por lo tanto, lo que decíamos al principio de escuchar las palabras, las figuras retóricas, necesitamos el rema, que es la revelación divina de acuerdo a lo que nosotros necesitamos entender. Ahora nos vamos con el primer ejemplo. Nuestro Señor usa alegoría en Juan 6:51 y del 53 al 58. La interpretación de esta misma la encontramos en el pasaje del versículo 61. Se las voy a leer rapidísimo. Como les decía, no les quiero quitar mucho más tiempo. Juan 6, del versículo 51 al 60. Del 51 dice la palabra de Dios: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Se acuerdan que esta metáfora justamente es eso? La de yo soy la vid y los pámpanos. De hecho, lo citaba en la primera. Él es el pan vivo. Él se hace como un pan que alimenta a la gente y que de la misma forma no vuelve a tener hambre. Entonces dice, y el pan que yo os daré es mi carne, es como si fuera carne, que yo daré por la vida al mundo. En este caso, el animal que vive, la carne, es un ser vivo completamente, la metáfora es así, la carne es todo el ser humano, como lo decía incluso el rey David, mi carne, en este caso estamos hablando de todo su ser, la da por la vida del mundo. Entonces, la alegoría trata de un conjunto de metáforas juntas, se dan cuenta, el pan vivo y que el que comiere de este pan vivirá para siempre son dos, y el pan que yo daré es mi carne, son tres metáforas juntas y esto forma una alegoría. Si nosotros queremos estudiar solamente la metáfora,
Nosotros solamente nos quedamos con la primera parte del 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno de comer este pan, vivirá para siempre. Y hasta ahí nos quedamos, ¿por qué? Porque es una metáfora. Pero si entendemos todo el grupo de metáforas, estamos hablando de una alegoría. Otro ejemplo, y ahorita si quieren tomamos el tiempo para que puedan participar o si tienen alguna duda. Otro ejemplo lo encontramos en Salmos 80, del 8 al 13. Aquí vemos una alegoría del traslado del pueblo de Israel de Egipto a Canaán, reconociendo que fue Dios quien lo hizo todo, hablándonos también de lo que representa Israel como una vid con sus raíces y sarmientos. Entonces, en este caso, nos vamos a Salmos rápidamente. Salmos 80 del 8 al 13. Salmos 80 del 8 al 13. Dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? ¿La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora? Aquí estamos hablando no de la vid verdadera que era nuestro Señor Jesús, sino al contrario, una vid que fue plantada, que vino de Egipto. Entonces, ¿qué estamos hablando? Del pueblo de Israel. Entonces, la alegoría trata de que la vid era el pueblo de Israel, limpió sitio como si estuviera limpiándose el lugar donde está la vid y donde van a crecer las uvas. Todo este tipo de alegorías hasta el versículo 13, que hasta donde dice, la destroza el puerco montés, obviamente no se está hablando de un puerco montés, sino le están hablando de los pueblos que estaban alrededor y que destruían y querían conquistar al pueblo de Israel. Entonces, este grupo de metáforas se le llama alegoría. Y el último, que ese no lo vamos a ver para poder seguir avanzando, tenemos otra alegoría que representa al pueblo israelita en la figura de una viña en tierra fértil. Isaías 5 del 1 al 6, que si ustedes quieren, pueden de tarea leerlo y pues de acuerdo a su enseñanza, ya sea que quieran compartir conmigo o quedarse la enseñanza, puedan también corroborar este grupo de metáforas que tiene como nombre por alegoría. ¿Tienen alguna duda o continuamos con la que sigue? ¿Todo bien? Perfecto, hermana Nayeli, ya nos dio un like. Y pues continuemos entonces. Vámonos con la parábola. Gracias, Andy, por el like también. Vámonos con la parábola. Parábola es una especie de alegoría, una especie, más no es una alegoría como tal, sino es una especie de alegoría presentada en forma de narración, la cual relata hechos naturales o acontecimientos posibles, siempre con el objeto de declarar o ilustrar una o varias verdades espirituales muy importantes. La parábola ha sido definida como historias terrenales con significados celestiales. Aquí está la clave para que ustedes puedan diferenciar la alegoría con la parábola. En este caso, la mayor parte de las parábolas las entendemos que las predicó nuestro Señor Jesús. Entonces, el primer ejemplo va a ser Lucas 18, del 1 al 7, donde dice, esta parábola cuenta la historia de una viuda y un juez que no teme a Dios y no quiere hacerle justicia a la viuda, y esta expone la verdad de estar siempre en oración. Entonces, la alegoría, se dan cuenta, la vimos en Isaías y en Salmos, donde no tiene nada que ver con significados celestiales, pero sí hablaban en este caso del pueblo de Israel, de la vid, pero también entendemos que la parábola siempre va a llevar los significados celestiales. Pusimos también en el de yo soy el pan verdadero, también puede ser contada como una alegoría y como una parábola. Por lo tanto, obviamente entendemos que la parábola se centra más en significados celestiales y no tanto en el Señor Jesús
sino en algunos ejemplos que los llevan a la salvación y a las cosas que son de parte del reino de los cielos. Entonces, aquí puede llegar a haber una confusión, pero solamente lo que no habla de Jesús, pero sí lo habla Jesús, podemos estar arraigados 100% que es una parábola. Entonces, el ejemplo 1 era Lucas 18, donde expone que la verdad siempre debe estar en oración. Otro ejemplo, una parábola que tiene por objeto ilustrar no una sola verdad, sino varias, es la del sembrador, que de hecho en Restauración Centro tuvimos prácticamente 4 domingos en las cuales el pastor explicaba por qué estaba en espinos, por qué estaba en el camino correcto, por qué solamente se plantó en el camino al lado del camino, por qué solamente en una tierra que no era buena. Esta es una serie de narración en la cual se explican diferentes metáforas. Metáforas en este caso, pues obviamente hablamos de la semilla, hablamos de no estar completamente en oración y de no estar en justicia delante de Dios. Este es un ejemplo de la parábola. No quiero tomar más el tiempo porque muchas veces hemos explicado la parábola, la de los dos deudores, en este caso la parábola de la cizaña en Mateo 13, 24 al 35, pues explican cómo se tiene que diferenciar en este caso de forma física, pero también de forma espiritual, cómo va a ser un hombre correcto, como lo es el trigo, y la cizaña, que va creciendo a la par con él, pero sin diferencia por la composición y que no lleva fruto, aquella que crece como el trigo, pero no tiene la semilla ni el grano. Entonces, es una serie de metáforas también, pero que llevan a significados celestiales. Por eso parábola nosotros no la podríamos aplicar directamente en alguna situación fuera de la Biblia, sino lo estaremos entendiendo como alegoría. Pero la parábola solamente aplica con significados o explicaciones hacia lo celestial, ¿vale? Entonces, ya para cerrar la parábola, para su correcta interpretación y comprensión de las parábolas, necesitamos tomar en cuenta lo siguiente. Buscar primero el objetivo de la parábola, a veces encontramos el propósito al inicio de su narración. También debemos de tomar siempre en cuenta los detalles y rasgos importantes de la parábola para recordar que es una enseñanza para aplicarlo en nuestra vida, no que se esté hablando de forma literal. Y debemos de buscar más a fondo en cuanto a datos culturales o de lenguaje que no es común en nuestra cultura para entender mejor la parábola. Un ejemplo, la parábola de los talentos, la parábola de aquella virgen que perdió sus arras, como lo vimos en las clases pasadas, entendiendo que eso no lo entendemos nosotros ahorita, pero sí entendiendo el contexto cultural a qué se refiere y por qué se hacen con detalles de acuerdo a lo que se vivía en aquel entonces. Entonces la parábola ahí se cierra y nos queda el último tema. Me quedan prácticamente 2 minutos, pero me voy a tomar un poquito más para ya solamente cerrar lo que es el símil y poder así terminar nuestro temario de la clase 8, figuras retóricas. Símil. La palabra símil procede del latín similis, que significa semejante o parecido a otro. En este caso es una figura que consiste en comparar de forma expresiva una cosa con otra para dar una idea viva y eficaz de ellas. La Biblia contiene numerosos y bellísimos símiles que, semejantes a las ventanas de un edificio, permiten que la luz penetre y que los que están en el interior puedan mirar hacia afuera y contemplar el maravilloso mundo del Creador de todo. La diferencia de esta figura con la metáfora es que se usa el cómo y otras conjunciones similares para referirse a algo que se asemeja. Entonces, una de ellas que me acuerdo yo antes de poder pasar al significado es, si tuviera fe como un grano de mostaza. Es como una metáfora, pero aplica el cómo. ¿Por qué? Porque pequeña, pero hace grandes cosas. Porque dice, tú le dirías a la montaña que está aquí al lado, muévete, si tan solo tuvieras
un poquito de fe y de acuerdo obviamente a la voluntad de Dios. Entendemos también que el símil va incluido dentro de las parábolas también. ¿Por qué? Porque pues, en este caso dice, como una persona que habla de los talentos, que se le dio a uno 10, a uno 5, a uno 12, a uno 1, ahí entra el símil dentro de la parábola. Pero ¿cómo nos vamos a enfocar? Solamente en las pequeñas cosas que vamos a ir estudiando. Dentro de una parábola puede ir una metáfora, un símil y una alegoría. De la forma que es, cómo vamos a delimitar el texto y en qué tema nos vamos a englobar. Por eso es que es importante las figuras retóricas para avanzar con las reglas de la hermenéutica. Conocer qué significan, no frustrarnos si no entendemos qué significa cada una, si no sé si esta es símil, si esta es alegoría, si esta es sinécdoque, tampoco nos frustremos en eso, sino al contrario, una vez entendiendo qué puede significar cada una de ellas, poder con la revelación del Espíritu Santo saber, Señor, ¿qué crees que yo creo que para esta parece sinécdoque? Y voy a aplicarla así. Si tú me dices que es sinécdoque, Señor, yo lo voy a hacer así y el estudio va a ir de acuerdo a la sinécdoque. Si no cuadra, Señor, ayúdame a entenderlo. Ah, a lo mejor es una metáfora. Voy a la metáfora. Sí. Todo es práctica. No quiere decir que porque no lo entiendan, no lo están logrando, sino la revelación y la inspiración del Espíritu Santo va a jugar clave en lo que ustedes vayan a estar aplicando. Entonces, después de este paréntesis, dice, lo que diferencia esta metáfora con el símil es el cómo y otras conjunciones similares para referirse a algo que se asemeja. Ahora sí nos vamos con los ejemplos. El 1 lo encontramos en Salmos 103 del 11 al 16. Aquí vemos constantemente cómo se comparan atributos con las características del objeto o cosas. Entonces, según Salmos 103, dice del 11 al 16. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, o sea, una distancia, pues de acuerdo a la geografía, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, no se va a poder acercar un polo con el otro. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Es una símil con el cómo. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los pueblos, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Entonces, este es el símil, explicar una cosa como la otra. Así como el occidente del oriente están separados, así nosotros estamos separados de las rebeliones que nos ha quitado nuestro Dios. Otro ejemplo, Isaías 55, del 8 al 11, y Jeremías 22, 23. Les voy a leer rápidamente Jeremías 22, 23, para que ya con esto podamos cerrar lo que es el símil y ustedes puedan llevar a la práctica todos y cada uno de estas figuras retóricas y con la ayuda del Espíritu Santo puedan tener este entendimiento, ¿vale? Dice el versículo 23 de Jeremías 22. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vienen dolores? Dolor como de mujer que está de parto. En este caso, al principio del texto, se le está hablando a la profecía contra los reyes de Judá. No les está diciendo a las reinas que van a padecer, en este caso, porque están embarazadas y porque tengan labores de parto, sino se les dice a los reyes de Judá que como una mujer que tiene dolores de parto, ¿cómo va a gemir cuando se le vengan los dolores por sufrir una invasión, por sufrir una rebelión, por sufrir una guerra, un golpe de estado? Todo lo que sufrió el pueblo de Israel se le dice. Habitaste como una mujer embarazada y que en plena angustia tiene dolores de parto. Ese es el símil. Se le aplica el cómo de una cosa con la otra.
Asimismo, Isaías 1:18, Isaías 57:20, para que con esta práctica ustedes comparen el símil de una palabra con la otra y que, como les decía, no se tienen que frustrar si no encuentran la figura retórica correcta. Para eso también me tienen a mí, para eso también van a tener a su maestro o maestra de exégesis, que será el siguiente semestre. No se frustren si no llegan a comprender alguna situación. Por favor, eso es lo que siempre les pido a ustedes, que tengan esa comprensión, tengan ese espíritu mediador, ese espíritu dócil, paciencia y perseverancia. Todos los elementos que vimos en este semestre, tengan por paciencia que siempre van a necesitar al Espíritu Santo. Nunca quieran leer, por favor, eso sí se los digo para que se eviten muchos errores. Nunca quieran leer, por favor, sin haber consultado al Espíritu Santo, porque de lo contrario va a ser un retrabajo y un reproceso que ustedes tengan que hacer, y eso queremos como maestros siempre evitarles a los alumnos para que no por medio de una práctica ustedes puedan decirle al día de mañana a los que les compartan que no hagan lo mismo. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros buscamos evitar lo que ya pasamos como maestros, como alumnos, de volver a releer cosas que no teníamos que haber releído. Entonces, después de esto, ahora sí nos vamos con el cuestionario 13, que como les decía, si ustedes no me lo pueden entregar a mitad de semana, no se me frustren, con toda confianza pueden guardarlo hasta incluso pasando la ceremonia de graduación y la ceremonia de entrega de calificaciones. Pueden entregármelo después, pero aún así su calificación ya va a estar sellada con los 12 cuestionarios anteriores. De todas formas, como les decía a todos y a cada uno de ustedes, los cuestionarios se hicieron no solamente para cumplir con una obligación de entregar un trabajo a un maestro, sino al contrario, les va a servir como un acordeón para que ustedes no estén abriendo todas las diapositivas que yo tengo para enviarles a ustedes. Que de todas formas, si ustedes las requieren, se las voy a enviar a su correo personal, por WhatsApp, como ustedes gusten que se las envíe, yo se las puedo enviar sin problema. Pero el cuestionario, el responder los cuestionarios les va a servir para no utilizar todas esas diapositivas, sino que con sus propias palabras y de forma concisa, ustedes puedan consultar para el siguiente semestre lo que significó cada una de las reglas, cada una de las aplicaciones, en este caso, cuáles fueron las figuras retóricas y cómo fuimos avanzando clase por clase. Para eso es justamente la entrega. Si ustedes, como algunos de ustedes se han acercado a mí que no pudieron entregar algún cuestionario, no se preocupen. Lo importante es que ustedes puedan hacerlos y que ustedes tengan esta pequeña guía para el siguiente semestre, para que si a lo mejor se les hacía un poquito pesado esta clase, la demás va a ser más práctica, pero sí van a requerir la información que vimos en este semestre. Así que el último cuestionario tiene nada más 5 preguntas. ¿Qué es una figura retórica? ¿Por qué son importantes el conocer las figuras retóricas? ¿Cuáles son cada una de las figuras retóricas que vimos en la clase? Explicar cada una de las figuras retóricas que vimos en clase, a grandes rasgos, y buscar y compartir un ejemplo de la Biblia de las figuras retóricas que se vieron en clase. Como les decía, solamente es para que ustedes las tengan y de acuerdo a su experiencia y no a lo que vimos, pueden ustedes comparar y empezar a practicar el utilizar cada una de estas figuras retóricas. Pero no se me preocupen, de verdad, si no me pudieron entregar un cuestionario o algo, por favor, al igual que muchos de ustedes ya se acercaron conmigo, todavía los que faltan y digan, no, ¿sabes qué, David? De aquí al 9 los hice, pero me faltaron 4. No se preocupen, no voy a calificarlos mal porque no me hayan entregado un cuestionario o porque me lo hayan entregado incompleto. Ahora aquí nuestra responsabilidad es decir, si los tengo que acabar porque me van a servir el siguiente semestre, pero ustedes y Dios van a saber cuánto sacrificio hicieron por Él, cómo lo hicieron y si se pusieron en manos de Dios o solamente fue un descuido y a lo mejor dejaron que el tiempo pasara y se aplazara. También aún así no se preocupen. No somos nosotros para decir qué situaciones han vivido, cómo lo han vivido, sino que siempre y cuando ustedes lo apliquen con Dios y lo guarden para su conocimiento más a futuro, puedan ustedes aplicarlo y sobre todo que siga siendo de bendición tanto para ustedes como para sus familias
como para aquellos que les vayan a compartir más adelante sobre este contenido que ustedes ya comieron, ya nutrieron y ya pusieron en práctica. Entonces, no me queda más que ahora, 12:30 de la tarde, poder agradecer a cada uno de ustedes por conectarse, por estar aquí en las clases, por estar perseverando. Incluso muchos de ustedes me decían que tenían problemas de salud. De verdad, Dios tiene el control de cada uno de ustedes en sus manos están, y créanme que Dios no nos va a dar algo que no podamos soportar. Yo se los decía hace rato con el versículo y con las cosas que estaba yo diciéndoles, no las dije por casualidad. Todos tenemos situaciones complicadas, pero Él vale la pena. Él vale la pena totalmente, y créanme que con su estudio y con lo que ustedes aprendieron en esta clase van a estar más aún listos para todas las cosas que vienen. No teman, no se desanimen, solamente perseveren en poder terminar la facultad. Prácticamente les quedan 2 semestres más. No se preocupen, no se angustien si vienen más problemas. Ustedes, como dice al principio, van a poder terminar la facultad. No se me desanimen. Cualquier cosa estoy para servirles, y ha sido un honor y un privilegio el ser su maestro de hermenéutica. Cualquier otra cosa, por favor, pueden acercarse a mí y con toda confianza estaré para servirles. Me despido de ustedes. Esta ha sido la última clase de hermenéutica. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos primeramente Dios en su caminar en Cristo. Muchas gracias, maestro. Que Dios le siga dando más sabiduría. Gracias, David. Nos estamos viendo y Dios te bendice tanto porque nos has enseñado muchas cosas y hasta la fecha pues lo seguimos dando en práctica. Te agradezco muchísimo el haber dado un tiempo de calidad hacia nosotros y darnos tanta paciencia. No, al Gracias. contrario, gracias a ustedes. Gracias por sus palabras, por darnos ánimo. Y primeramente Dios lo vamos a lograr, porque no estamos solos, lo tenemos a Él. Muchas gracias por todo la paciencia, el amor que usted nos ha demostrado. Gracias por sus oraciones. Dios le bendiga ricamente y lo siga Estoy para usando para servirles. para la gloria del Señor. Muchas gracias. Estoy para servirles. Que tengan muy bendecido fin de semana y todo. Muchas gracias. Gracias. Nayeli, ¿quería decir algo? Muchas gracias, gusto conocerlo y gracias por su tiempo y su paciencia, su dedicación. La verdad, en lo personal fue una materia un poco complicada para mí, pero yo sé que el irla poniendo en práctica, vamos a ir entendiendo más. Así es. Gracias, profe. Que Dios... No, Gracias, maestro. para Gracias. Dios le servirle. bendiga. Hermano Eduardo, ¿quería decir algo también? Sí, hermano, pues ahora sí que Dios me lo bendiga mucho y muchas gracias por todo lo que nos ha enseñado. De verdad que siento que pues nunca vamos a terminar de conocer al 100% las escrituras. Hay que seguir diario estudiando, hermano. Muchas gracias por todo lo que pues es usted con nosotros y lo que es en las manos del Señor. Que Dios lo siga utilizando. Muchas gracias, hermano Eduardo, y pues gracias a todos también por sus palabras. Es un gusto el poder escucharlos, el poder estar aquí con ustedes, y de verdad, cualquier cosa que necesiten, más allá de la distancia, estoy a una distancia de un chat, de una situación complicada, de incluso una falla en el estudio. Estoy para apoyarlos, para que también Dios siga usándolos a ustedes y siga fortaleciéndolos. Algunos de ustedes ya están al frente de alguna misión, entonces de verdad, con todo, denle, síganse afianzando con Dios, sigan afirmando ese ministerio que Dios tiene para ustedes. Me faltó la hermana Mari Carmen, que también está en una misión con Dios. Entonces, de verdad, échenle muchas ganas, no se suelten de Dios, y aunque venga la situación complicada, seremos como aquellas palmeras que se doblan, pero su raíz no se cae. Sigan siendo firmes con Dios, y Dios honra a los que le honran. Así que ahora sí, me despido de ustedes. Dios les bendiga y nos vemos primeramente Dios en su graduación, porque aquí los vamos a ver primeramente Dios. Que estén muy bien, Dios me los bendiga y que pasen bonito fin de semana. Igualmente, Bye. maestro. Bendiciones.